Hola familia, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender cómo hacer la suma de los n primeros términos en una progresión geométrica y también la suma de todos los términos de la progresión geométrica, aunque esto solo será posible cuando cumpla alguna condición. Vamos a verlo. Bien, pues para hallar la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica tenemos esa formulita de ahí y simplemente tendremos que sustituirla. Para poder hallarla necesitaremos tener el primer término y la razón. Vamos a suponer que queremos hallar la suma de los 8 primeros términos de esta progresión de la que tenemos estos datos. Entonces, yo no sé cuánto vale a sub 1. Sé que r vale 2, que n vale 8, porque lo pone aquí, menos 1 partido de 2 menos 1. Tenemos que calcular a sub 1. ¿Cómo lo calculamos? Pues con la fórmula del término general. Aquí te dejo el enlace al vídeo donde explico bien cómo utilizar esta fórmula para estas cositas. La fórmula del término general es a sub 1 por r elevado a n menos 1. Así que como yo quiero calcular a sub 1, pero tengo a sub 2, puedo decir que a sub 2 será a sub 1 por r elevado a 2 menos 1, ya que la n vale 2. De este modo, tengo que a sub 2, que valía 8, es igual a sub 1 por r elevado a 2 menos 1, que es 1. Por lo tanto, como la RC, que vale 2 porque también me lo dice el enunciado, simplemente tengo que pasar ese 2 dividiendo y ya sé que mi primer término vale 4. Ahora que tengo el primer término y ya tenía la razón, puedo calcular la suma, que será a sub 1, es decir, 4 por 2 elevado a 8 menos 1. 2 elevado a 8 son 256 menos 1, 255, entre 1. Por lo tanto, la suma de los 8 primeros términos será 255 por 4, es decir, 1020. Muy sencillito. Vamos a ver otro ejemplo en el que nos den otros datos. Vamos a suponer ahora que tenemos estos datos, a sub 1 y a sub 3. Me faltaría la razón para poder sustituirla en la fórmula. Y para hallar la razón, de nuevo utilizamos la fórmula del término general. Todo esto de cómo hallar cada cosa con la fórmula del término general lo puedes ver en el vídeo que te dejé hace unos minutitos por ahí arriba, hace unos segundos en realidad, que es esta de aquí. Como yo tengo a sub 3, sé que a sub 3 es a sub 1 por r elevado a 3 menos 1. Es decir, a sub 3, que es un cuarto, es igual a sub 1, que es 1, por r al cuadrado. O lo que es lo mismo, r será más menos la raíz de un cuarto, es decir, más menos un medio. Hay dos razones en esta progresión. Por lo tanto, también habrá dos sumas diferentes de los 20, de los 8, hemos dicho antes, ¿no? De los 8 primeros términos. ¿Cómo las hallamos? Pues sustituyendo en la n un 8 y aplicando la fórmula. En este caso tendríamos que la suma de los 8 primeros términos sería el primer término, que es 1, por la razón, que es un medio, o menos un medio, elevado a n, que es 8. En este caso nos va a dar lo mismo en ambos casos porque 8 es par. Y un número elevado, un número negativo o positivo elevado a un número par siempre va a dar positivo. Menos 1 partido de un medio menos 1. Aquí lo estamos haciendo con la razón un medio. Luego lo haremos con la razón menos un medio, que sería la misma fórmula, simplemente sustituyendo en vez de un medio, un menos un medio. Ahí lo tenemos. Así que en este primer caso tenemos 1 por, que eso no va a alterar el resultado, un medio, que si lo elevamos a 8 nos va a dar 1 partido de 256, menos 1, entre un medio menos 1, que sería menos un medio. Esto daría un resultado de 1 partido de 256 menos 1 entre menos un medio, es decir, 255 partido de 128. Esta sería la solución de la suma de los 8 primeros términos con esta razón. Pero ¿y si usamos la razón r igual a menos un medio? Pues nada, se haría exactamente igual, solo que nos va a dar otro resultado. En el numerador nos va a dar lo mismo, ya que, como he dicho antes, menos un medio elevado a 8 es lo mismo que un medio elevado a 8, pero en el denominador nos va a dar en este caso menos 3 medios. Así que si hacemos esta operación,
obtenemos un resultado de 85 partido de 128 y esta sería la otra posible solución. Vamos a ver un ejemplito más. Supongamos que nos dan la progresión de este modo y no nos dan los datos como tal, sino que nos dan la progresión en sí misma. Pues en este caso sabemos que A sub 1 es 3, porque lo tenemos aquí. Y también sabemos cuál es la razón, ya que para ir de un término a otro hemos ido multiplicando por menos 1. Así que simplemente tenemos que sustituir en la formulita. Y si quisiéramos la suma de los 10 primeros términos, por ejemplo, sería el primer término, que es 3, por la razón, que es menos 1, elevado a 10, porque n es 10, menos 1 partido de menos 1 menos 1. Es decir, sería 3 por menos 1 elevado a 10 es 1, menos 1 entre menos 2. Y esto da 0. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en esta progresión, como podemos ver, 3 menos 3 da 0. Si le sumo 3 y le vuelvo a restar 3, da 0. Así que siempre que haga una suma par de un número par de elementos me va a dar 0. Y esto puede ocurrir y no es nada raro, ni nada que nos tenga que sorprender. Es algo que puede ocurrir perfectísimamente. Por último, vamos a ver cómo hacer una suma infinita, es decir, cómo sumar todos los términos de una progresión geométrica. Esto no lo vamos a poder hacer siempre, porque en general, la suma de una progresión geométrica en general va a ser infinita, porque si vamos multiplicando por 2, por ejemplo, pues sería 1, 2, 4, 8, 16 y cada vez es más grande, por lo tanto si lo sumamos todo nos va a dar infinito. Pero a veces no da infinito. ¿Y qué vez es esa? Pues cuando la razón sea un número que esté entre menos 1 y 1. O lo que es lo mismo, que su valor absoluto sea más pequeño que 1. Vamos a verlo. Bien, para hallar la suma infinita de una progresión geométrica tenemos esta fórmula, pero para ello tiene que cumplir esa condición, y es que la razón esté entre menos 1 y 1, o lo que es lo mismo, que su valor absoluto sea menor que 1. En este caso, hemos ido dividiendo entre 2 para hallar los términos, por lo tanto la razón será un medio, que obviamente es más pequeño que 1. Así que si quiero hallar la suma de todos los términos de esta progresión, simplemente tengo que sustituir en la fórmula el primer término, que sería 1, el primer término, entre 1 menos la razón, que es un medio. Es decir, sería 1 entre 1 menos un medio, que es un medio, y esto nos da 2. Por lo tanto, la suma de todos los miembros o de todos los elementos de esta progresión sería 2. Súper sencillito. Simplemente esto está un poquito limitado porque solo nos sirve cuando tenemos esa condición de ahí. Si tenemos la progresión o tenemos otros datos y nos falta la razón, puedes volver a hallarlo usando la fórmula del término general, que nos sirve para casi todo en esto. Espero que hayan entendido bien con este vídeo la suma en las progresiones geométricas, que les haya servido, y ahora toca practicar mucho para que esto salga súper bien.